Muy buenas. Un saludo diferente para ustedes, a tono con la singularidad del diálogo abierto de la noche de hoy, donde es el protagonista absoluto quien nos ha invitado. Se trata del doctor Eusebio Leal. Toda Cuba sabe quién es Eusebio Leal. De cualquier manera, me gusta recordar que ha recibido títulos, distinciones de diversos países, de las más diversas instituciones. Y también es justo recordar que su verbo enaltece a nuestro idioma y alimenta nuestra inteligencia. Muchísimas gracias por invitarnos. Gracias, Loli, muchas gracias. Doctor Eusebio Leal, héroe del trabajo de la República de Cuba. La Habana en su año 500 y viene un tornado. Yo le comentaba hace unos días que entre las muchísimas impresiones que causó a todos, y impresiones y expresiones, yo escuché a muchas personas preguntarse y preguntar a los otros, ¿y qué dirá Eusebio? ¿Y qué pensará Eusebio? Bueno, eso es prueba de que a las personas les interesa su pensamiento, pero además que conocen su pasión por La Habana. ¿Qué pensó Eusebio? Le traslado la pregunta. ¿Qué piensa ahora? ¿Qué patrimonio perdimos? ¿Qué patrimonio tendremos? Bueno, Loli, en la naturaleza todo está sujeto a leyes, excepto el azar. Y esa coincidencia de circunstancias trajeron inesperadamente ese torbellino sobre una parte de La Habana. Yo siempre he dicho que cada parte de La Habana es para mí lo más importante. Todo ello forma un todo que se llama la ciudad, su historia, su gente, su forma de vivir. Tocó distintos lugares. Tocó Regla, tocó Guanabacoa, tocó 10 de octubre, tocó espacios muy sensibles de la capital. Cuando hablamos de 10 de octubre, por ejemplo, hablamos de que el centro histórico de 10 de octubre es Jesús del Monte. Allí se produjeron los acontecimientos que hacen nacer la rebeldía de la ciudad en el tiempo, porque fue la ejecución de los vegueros en la gran rebelión contra el estanco del tabaco, en esa primera década del siglo XVIII, en que ocurren tantas cosas importantes en Cuba. Y fue dañado ese barrio completo, que es además uno de los joteros de la ciudad. Desde allí es una de las vistas más bellas que se tienen de La Habana. Regla para mí es entrañable, por su tradición martiana, patriótica, obrera. Y todo ese daño que se extiende además a espacios de la ciudad ya dañados de por sí, por el tiempo, y por tantas circunstancias que no podríamos ahora analizar justamente, fueron y constituyen un desafío. Pero lo más importante fue la solidaridad. El hecho de que cuando ocurre algo en Cuba, toda la nación se pone en función de ese punto, de esa herida, de ese golpe. Y ahí hemos visto cómo las autoridades, el pueblo, venciendo la confusión natural creada en los primeros momentos por lo absolutamente inesperado, por lo que no es posible predecir con exactitud. Entonces, a partir de ahí, pues todos se movilizaron. La oficina del historiador también. Para allá fueron los medios y recursos de nuestra empresa constructora Puerto Carena, que tiene medios fuertes, y se lanzaron para allá y contribuyeron con una modesta aportación, pero con mucha pasión, a restañar las heridas. ¿Qué pienso? Bueno, fue una distracción que nos impone la naturaleza de la dirección principal, que es ocuparnos de que todo el mundo... Mire, hay un lema, por La Habana lo más grande, pero yo le diría algo, yo me voy al punto diametralmente opuesto. Haga por La Habana, usted lo más pequeño, pero haga algo, es lo que yo quisiera, que todos hiciéramos algo, por pequeño que sea, para contribuir al gran esfuerzo, por preservar la capital de Cuba. Porque si no la preservamos y aprovechamos la conmemoración del 500 aniversario, no como una meta a la que se llegó, sino como un punto de partida para que resucite el espíritu público, edilicio, en cuanto a la importancia simbólica y vivencial de La Habana,
dentro de una década, esto sería una aldea mal tenida. Es necesario que todo el mundo, organismos, instituciones, personas, se den cuenta de la importancia que tiene la capital, que viene del término latino capita, quiere decir la cabeza. La Habana es la cabeza de la nación. La cabeza de la nación, el símbolo de la nación. La capital del irreductible primer Estado socialista en el hemisferio occidental. La capital de La Habana, la ciudad donde Fidel en su universidad dijo: en esta universidad me hice revolucionario. La ciudad donde nació Martí y donde expresó rotundamente su aprecio por la ciudad en la cual apenas pudo vivir un tiempo mínimo de su vida. Es la ciudad de Mella, la ciudad que custodia el sepulcro de Maceo y de Francisco Gómez Toro. Quiere decir, ella tiene todos los atributos como para que sea una ciudad querida, amada, respetada, y que no se haga recaer solamente en las autoridades, en el gobierno y en las demás formas de autoridad. No recaiga solo en él la gran tarea de la ciudad, sino que seamos todos y que nos unamos todos para que entre todos hagamos desde lo más pequeño lo que se ha dicho, lo más grande. Efectivamente, desde el punto de vista de la experiencia que se ha acumulado a lo largo de los años en el trabajo de la oficina del historiador, siempre escuchamos hablar a los especialistas de plan maestro, de modelo de gestión. Desde ese punto de vista, ¿cuál cree usted que es la experiencia mayor o la experiencia que puede aportarse a otros proyectos, a otras ciudades, al futuro mismo de La Habana? Bueno, hoy han surgido una red de ciudades en Cuba que están federadas, una red de ciudades históricas, algo que nadie pensó antes, nadie podía imaginar que en tan breve tiempo surgiera la iniciativa de que en cada una de las ciudades históricas de Cuba y las que están por incorporarse a la red, surja esa identificación de los valores que cada una tiene y que es diferente a la otra. Quiere decir, de todas estas singularidades, incluyendo a La Habana, surge el discurso de la preservación del patrimonio de la nación cubana, que ha sido una preocupación constante de la revolución. Preservar, y fue una preocupación de Fidel y de Raúl, preservar, conservar, tratar de no solamente atesorar momificado, algo pétreo, algo que se quede en el tiempo, sino otorgarle vida, que sea una palanca, que sea un altavoz de la vida cultural de Cuba. La experiencia fue reconocida por la UNESCO como una experiencia singular, en el caso de La Habana. Una experiencia singular sobre todo por la incorporación desde el primer momento de una idea, y es que no puede haber desarrollo monumental sin desarrollo social, de que había que trabajar en ambas cosas al unísono, y que no seríamos un gabinete de expertos trabajando para el tema de la arquitectura, de la belleza de las cosas, aún del patrimonio inmaterial, sino que viéramos sobre todo la ciudad como lugar para vivir, no solamente para ver. Es decir, esa ciudad habitada, esa ciudad coloquial, en que se habla de ventana a ventana, en que los niños corren, entran y salen, que la gente vive en ella, de ella y para ella. Esas posibilidades están abiertas. Y yo pienso que esa ha sido la experiencia más fundamental, y el plan maestro lo ha llevado como doctrina y ha convertido la experiencia en ciencia. Usted le ha dado precisamente a eso que usted acaba de nombrar, algo así como que no se trata solo de lo pétreo, ¿no? Sino que ha hecho convivir, digamos, un museo de una manera viva. No, La Habana o el centro histórico de la capital cubana no es un lugar para ir a un museo, se cerraron las puertas por la tarde y todo quedó en silencio, como ocurre en otras zonas patrimoniales del mundo. Eso ha sido un desafío Sí, claro. grande. Eso lleva a educación. Bueno, al principio era solo el museo, en mi caso. Y recuerdo que era un propósito alcanzar por los sindicatos que los trabajadores visitaran los museos. Cuando volvían delegaciones del este de Europa, de los países socialistas en aquel momento,
veían los compañeros que en todo programa le incorporaban la visita a un museo, a un castillo, a un lugar histórico. Y al regresar a Cuba se preguntaban lo mismo. Y un poco en esa dirección empezamos nosotros. Y la gente venía necesitada de irse cuanto antes para regresar a buscar al niño al círculo, para descansar, el deseo legítimo. Y se planteó que una de las formas de utilizar fecundamente el tiempo libre era alcanzar por vista por el museo como centro en que se reunían todos los aspectos de la cultura, ciencias naturales, historia, geografía, arqueología, bellas artes, venir al museo. Por ahí empezamos, pero muy pronto nos dimos cuenta de que esa jaula de pajaritos tenía que estar abierta y que debíamos salir con el museo a la calle. Quizás si la experiencia mejor fue aquella en la zafra del 70 del Museo al Campo, llevar las armas de los libertadores a los campos de caña donde se estaba dando una batalla por Cuba, por el desarrollo de Cuba, por el país, por la patria. Y eso fue una experiencia increíble para ellos y para mí, y para mis colaboradores también. A partir de ahí tomamos una vida institucional muy singular, que continúa hasta hoy. Mire, Loli, usted recibe todos los meses el programa cultural que yo le envío a usted y a todos los que crean una conciencia pública en torno a la cultura. Me refiero a periodistas, dirigentes del partido, del gobierno, instituciones, embajadas. Esto supone que paso 2 días y parte de 2 noches firmando cartas que por lo demás muchas veces están personalizadas. Sobre todo cuando tengo algo que pedir, no me avergüenza. Cuando tengo algo que recordar, algo que decir. Y esa tarea de llevar las relaciones públicas a una nueva dimensión me hizo en aquellos tiempos llegar al periódico Granma, por ejemplo, en la noche tarde, cuando iba a entrar en la rotativa La Noticia. Y allí, gracias a Marta Rojas, a Tubal Páez, al propio director, capitán Enrique Mendoza, y a tantos compañeros del periódico, recuerdo con mucha gratitud a don Agustín Pi, aquel ilustre hombre intelectual, periodista, que corregía mis trabajos. Me decía, mire, esto no es así. Una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Yo le agradezco mucho a Agustín y a Marta y a Mendoza en memoria. Y quiero decirle que eso de ir por la noche al periódico, para no irme hasta no comprobar que estaba ya puesta en la página correspondiente de la edición del periódico, la noticia de una conferencia, de un acto, de un recorrido. Bueno, todavía hablo de eso con Marta, hablo de eso con Robreño y con muchos compañeros de la prensa de esa época. Quiere decir, valorar justamente el papel de la noticia, de la divulgación cultural, de lo que usted hace en su programa, de lo que hace Magda en el suyo, de lo que yo puedo hacer y hice durante años a través de mi modesto programa Andar La Habana. Mire, Andar La Habana no pretendía hacer un programa de la supercultura. Trataba de despertar sentimientos pro Habana, pero antes fue precedido en Radio Habana Cuba por los programas de radio con Ángel Hernández y nuestro amigo queridísimo que siempre recuerdo, Orlando Castellano. Era para mí importante transmitir vía radio, vía televisión y también en las calles, itinerante para el conocimiento de La Habana Vieja. En fin, yo creo que el trabajo cultural y específicamente este es decisivo. Bueno, eso es evidente y una de las preguntas que yo le traía era precisamente relacionada con eso. Yo le iba a comentar que soy testigo de que usted prefiere la comunicación epistolar con papel y sobre. No tengo tiempo, le voy a decir. Sí. Dulce María Loinás me dijo una vez que había admiradores que escribían porque querían tener una correspondencia. Yo francamente no tengo tiempo. Primero porque yo escribo pocas cosas a mano, porque como la cabeza mía va más rápido que el pulso, mi letra puede ser que después que se enfría yo no la entienda. Yo por lo general a mis pacientes amanuenses y secretarias les he dictado siempre, les dicto. Cuando yo llego lo primero que hago es dictar, responder esa máquina infernal inacabable que son los correos, que me han privado de los sellos, que me han privado del sobre, de la pulsación del interlocutor, pero dicto carta. Todos los días escribo, dicto, dedico
correspondo a todo el que me escribe. El 99% de la correspondencia, y eso es un éxito, Loli, el 99% es para asuntos humanos, que muchas veces no tienen nada que ver con el historiador ni con la tarea del hombre de la cultura. Sin embargo, responder a esas personas, mandarles una carta que no firma nadie más que yo, o devolver un libro dedicado cuando me mandan una décima, un poema o una dedicatoria, o cuando dice que han orado por mí, cosa que agradezco, en cualquier plano en que me encuentre, siempre trato de corresponder con esa relación directa. Ahora yo cuando termine con usted, voy caminando para mi oficina y después iré a otros lugares un poco más remotos en La Habana Vieja, aunque ahora camino menos. Andar La Habana para usted no es el título de un programa. No, mire, mis zapatos de andar La Habana, que yo tanto aprecié, un viejo artesano me dijo, oiga Leal, usted se acuerda, quizá cuando usted era niño, que las madres ponían los zapaticos de los niños, cuando ya los gastaban del primer año, había un procedimiento que los cubría de cobre. Le dije, sí, me acuerdo, de esas boticas de cobre. Me dijo, yo era quien hacía ese trabajo. Entonces yo quiero que usted me dé sus zapatos. Entonces yo le di mis zapatos de andar La Habana, que fue como una especie de presunción. Cubrió mis zapatos y me los devolvió, zapatos y cordones y suelas raídas, me los entregó cubiertos de cobre y los puse en una urna de cristal. Y me di cuenta de que ese tiempo itinerante, de que ese tiempo de andar había terminado y que tenía que entrar ahora en una nueva etapa de mi vida, en la cual tenía que hacer otra peregrinación, una peregrinación a través de la memoria, en busca de lo histórico, de la verdad, de tratar desesperadamente de conservar en las piedras que toco, en las leyendas que conservo, en las historias que recibí, tratar de conservar lo mejor y lo más bello de Cuba y de La Habana. ¿Eso quiere decir que algún día vamos a leer las memorias de Eusebio Leal? No, creo que ya no hay tiempo de escribir memorias. Tendría muchas historias que hacer, sobre todo la contramemoria, la contrahistoria, las cosas que no se sabe, lo que no era prudente decir, las disputas inútiles, los errores cometidos, la experiencia alcanzada. Todo eso sería maravilloso. Y anécdotas que no cabe duda que fueron interesantísimas con la gente, con las personas, con personalidades del mundo, pero creo que eso ya quedó en el trabajo y quedó en la memoria y quedó en lo que ya se ha escrito. Yo le decía, yo no he escrito. Algunos corresponsales fieles tomaron mis palabras, siempre imperfectas, porque como le decía, me dijo a don Agustín, una cosa es hablar y otra cosa es escribir. Recuerdo que huyendo de niño, después de una trastada, me detuve frente a la escuela, la Facultad de Medicina Veterinaria, cerca de mi casa, que es uno de los edificios más bellos de La Habana, y leí aquellas palabras, verba volant, opera manent, las palabras vuelan y solo las obras permanecen. Y he sido un hombre de palabra y también de obra. He tratado de reunir esa palabra, que es lo inmaterial, con lo que pudimos hacer, que fue siempre un trabajo de muchas personas que yo he representado. Yo no he sido el jefe de nada, yo he sido un líder de un proceso. La Revolución Cubana tiene un líder máximo y después ha tenido para cada tarea un liderazgo en el campo, un liderazgo en la agricultura doméstica, un liderazgo. Ya recuerdo mis conversaciones con Adolfito en la agricultura urbana, qué maravilla. Recuerdo mis conversaciones con la doctora Campa, sabia en lo suyo. Recuerdo mis conversaciones con sabios periodistas, escritores, autores o personas que no aparecían. Por ejemplo, yo conocí a Alejo Carpentier, pero no puedo decir que tuve una amistad con Alejo. Sin embargo, la tuve con Lilia Esteban, su esposa. Fue una amistad entrañable y le debo muchísimo a aquella mujer que parecía adusta y que sin embargo era capaz de gestos de ternura entrañables para mí. Eusebio, yo a usted nunca lo he visto fumando. Jamás he fumado. Pero usted acaba de recibir el premio honorífico de Habanos. ¿Por qué lo aceptó? Bueno, lo confesé al primero. Yo no fumo y no los voy a engañar a ustedes.
Tampoco participo en la satanización del puro habano, que considero, como lo dije allí, el último reducto de la más alta manufactura calificada de Cuba. Nada hay más bello que asistir a esa exposición y ver lo que hacen los tabaqueros cubanos en los distintos órdenes que intervienen en la factoría de tabaco, en la fábrica de tabaco. Eso es una maravilla. Las caperas, las despalilladoras, los que anillan, los veedores en el tabaco, los curadores, los campesinos que trabajan en La Vega. Entonces yo hago el elogio de esa cualidad. Además, no olvide que mi sangre está en la parte más occidental de Cuba, en Pinar del Río. Allá están las tumbas de mis abuelos, que por cierto fueron libertadores, y de mis tías, que eran tabaqueras, y aprendí a respetar ese noble oficio, que fue siempre, desde el cultivo hasta el taller, obra de hombres libres. A mi juicio no intervenía la esclavitud en el tabaco. El tabaco nació libre, no era algo para estar manoseado por las manos ensangrentadas de los esclavistas. El tabaco se cultivó en La Vega, se amó en La Vega, se curó en La Vega, porque el tabaco nunca muere, la hoja nunca muere. Y fue La Habana la que le dio nombre, y es un nombre en el mundo. Cuando se dice un puro habano, es como decir de nosotros un puro cubano o una pura cubana. Es por eso que hago el elogio del tabaco y no rechazo homenaje, tampoco los pido, y yo no puedo negarme a aceptar que me entreguen una hoja de tabaco convertida en metal, porque es un tributo al respeto y al cariño que siempre he sentido por los hombres de La Vega y de la factoría, del tabaco, de la fábrica, y también por los que pasan junto a nosotros llevando el tabaco, que ya una vez fumado me gusta menos, pero todavía, cuando aparece la columna azul del humo, me doy cuenta de que hay ahí un misterio poético que hay que saber ver para poder comprender. Eusebio, usted, bueno, usted ha confesado que usted no usa ni celular. No. Y camina mucho, se traslada. Los celulares son fuente de las más increíbles, ¿cómo les diría?, indiscreciones. Yo hablo por teléfono nada más que para decir hola, hola y qué hay, qué hay. A mí me gusta hablar mirando en los ojos a mi interlocutor, no me complazco en largas conversaciones y mucho menos cuando tenemos responsabilidades políticas, porque entonces comete uno o las cometen en nuestro nombre todo tipo de indiscreciones. Confieso que me quedé fuera del tiempo, como diría mi insigne amiga y vecina, ya lamentablemente partida, Dulce María. Me quedé fuera del tiempo. Me transmiten las noticias, me dan las informaciones, estoy al tanto de todo, respeto mucho todos esos medios, los considero los grandes artilugios de la modernidad, pero siempre he creído que toda modernidad está necesariamente precedida por otra. Yo fui moderno en mi tiempo y creo que lo seguiré siendo siempre, pero no uso celular, sobre todo porque algunas indiscreciones lo han perjudicado a uno en lo estrictamente personal. Y como nos han perjudicado y hemos padecido por ello, sobre todo cuando uno es tan torpe que tiene que pedir que le pongan una película en el artilugio donde se colocan o que le borren un mensaje. Esto último es lo más peligroso, sobre todo cuando uno es inocente. Prefiere entonces la comunicación cara a cara. Desde luego. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Mirar a los ojos del interlocutor. Desde luego. Usted, a la gente que no la mire, espántese. Hay que mirar. Sí. ¿Sí? Dice la Biblia que, hablando de Jesús, dice, y mirándole le dijo. Muchas veces repite eso. Y mirándole le dijo. Porque hay una fuerza en la mirada. Y hay una honestidad en la mirada. Y lo que uno siente y no expresa se le sale por los ojos. Dicen los viejos. Y es verdad. No es que yo lo sea, pero me supo en el comentario. Bueno, finalmente, porque creo que nos quedan ya, debe ser alrededor de un, bueno, me dice nuestro coordinador que nos queda un minuto, Eusebio. Muy bien. Se lo dejo a usted para que se despida de los televidentes de Diálogo Abierto o nos salude y diga cuándo vuelve. Bueno, Loli, yo quisiera agradecerle mucho, no por esta entrevista, sino por su programa, por su dedicación a la cultura cubana, por su trabajo, porque cuando veo su programa
sobre todo cuando tantas veces ha tratado el tema de La Habana, de la cultura en La Habana, y se han escuchado voces tan prestigiosas. Recuerdo la participación en su programa, por ejemplo, de mi ilustre amigo, el arquitecto Mario Coyula, hombre que todos recordamos, un maestro de la cultura, un gran arquitecto. Me doy cuenta de la importancia de los medios para transmitir ideas. Cuando los medios transmiten solo banalidades, no vale la pena. Cuando se dedican a crear un universo cultural como el que usted supone, o con buenos programas musicales, o con la representación de obras teatrales, o con un buen noticiero que no solamente vea los espacios negativos en el mundo, sino que diga lo proverbial, lo útil, lo bueno, y inserte en eso la verdad de Cuba. Cuando vemos a figuras tan prestigiosas como el profesor Rubiera hablando con tanta, para volver al punto del meteoro, como le llamo yo, al terrible suceso, cuando veo uno así, personas consagradas, trabajadoras, que pueden hacer una predicción en las ciencias sociales, en la astronomía, en los campos cualquiera del saber, uno se siente realmente dichoso de que existan programas como el de usted. Muchas gracias por su entrevista y muchas gracias al ICR, que ha sido siempre un espacio para mí, tanto como mi casa. Bueno, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias al equipo de producción de audiovisuales, muchísimas gracias a Habana Radio. No le he hecho campaña a Habana Radio porque este año cumple su 20 aniversario, pero realmente bien lo merece. Pero no creo que sea oportuno que yo diga cuánto agradezco a Habana Radio, la emisora que Fidel fundó especialmente para dirigir un mensaje por la ciudad y para la ciudad, y a su directora, mi querida Magda Recic. Le prometo que verá un diálogo abierto sobre Habana Radio próximamente por sus 20 años. Gracias a usted y a ustedes. Ha sido, como saben, un placer, no, un honor tener al doctor Eusebio Leal como protagonista muy absoluto de este diálogo abierto. Y sueña campanas, portales con alas, y alza los brazos divinos al sol, dice de la luz, viejas cicatrices de muros y adoquines que al final son como espejos.